Buenos días, amados hermanos y hermanas. Hoy es septiembre 20. El título devocional de hoy tiene por nombre Pensar en los demás. Y está en el último capítulo de Esther, capítulo 10, versículo 2 al 3. Y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo con el rey le engrandeció, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda la gente. Ocasionalmente, en el transcurso de la historia, han surgido personas sin cuya presencia todo sería diferente. Una de esas personas fue Winston Churchill, ex primer ministro británico, estadista y defensor de la libertad. Ningún estudiante de historia es capaz de negar honestamente que la historia de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias habrían sido radicalmente diferentes sin Churchill. No hubiera dado un paso al frente, aunque a menudo la marca de la historia parece fluir inevitablemente sin importar las acciones de las personas. Seguramente puedes pensar en personajes de tu propia nación o sociedad que han desviado el curso de la historia de manera decisiva. En el siglo V a.C., Mardoqueo fue uno de esos individuos. Los acontecimientos de su vida quedaron registrados en las crónicas de Media y Persia, porque si él no hubiera levantado, las cosas habrían sido muy diferentes. Mardoqueo no era persa, era judío, y vivía como judío, honrando a su Dios diferente, el único Dios verdadero, viviendo de una manera diferente y manteniendo tradiciones diferentes a las de los persas. Sin embargo, aunque era tan obviamente diferente, las persas lo honraron no porque hablara un doble discurso o buscara ganarse el favor del rey Asuero, sino por su absoluta integridad y coherencia moral. Mardoqueo no se propuso agradar a los demás, se propuso hacer lo correcto, lo que Dios había encomendado hacer. Cuando a alguien se le asigna una posición de influencia significativa, a menudo se vuelve impopular porque los demás están celosos. La popularidad duradera de Mardoqueo entre sus hermanos judíos fue poco común. Quizás fue en parte porque Mardoqueo se preocupaba por ellos. No se aisló de su pueblo ni se desinteresó de él, sino que utilizó su posición para el bienestar de los demás, en lugar de enriquecimiento propio, y para procurar el bienestar de toda la gente. Esther 10:3. Como lo resume un comentarista, el legado duradero de Mardoqueo es que combinó el servicio al rey con el servicio a su pueblo, sin hacer concesiones en ninguno de los dos aspectos. Él sirve a ambos y habla por ambos, deseando el bien y la paz de ambos. Aprende de Mardoqueo, trata de hacer lo correcto, lo que Dios te ha encomendado hacer, en el lugar y en el tiempo en el que Él te ha asignado. Al igual que Mardoqueo, deja que tu legado sirva para que la gente reconozca que, dado que te interesas en Dios, también te interesas en los demás, haciendo todo lo posible para procurar su descanso, bienestar, paz y prosperidad. Quizás tus acciones no aparezcan en los libros de historia de este mundo, pero serán registradas y celebradas en la eternidad. Para profundizar, Esther 10 del 1 al 3. Bueno, mi querida familia, como leíamos en el devocional, pensar en los demás. Y leemos el capítulo 10, versículo 1 al 3. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Media y de Persia.
porque Mardoqueo el judío fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Hermanos y hermanas, vivimos en una cultura marcada por el individualismo, la autoexaltación, desde la filosofía secular hasta la propaganda moderna. El hombre en este tiempo ha sido enseñado a vivir para sí mismo. Sigue tus sueños, búscate a ti mismo, primero yo, tu autoestima, descubre el campeón que está en ti. Hermanos, y la iglesia no está exenta de este peligro. Pablo lo advirtió, que en los posteros tiempos, es decir, en estos tiempos, los hombres serían amadores de sí mismos, es decir, la egolatría a la máxima exponencia. Esto lo dice 2 Timoteo 3:2. Este mismo veneno del egoísmo puede infiltrarse en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace esta infiltración? Debilitando su testimonio y su misión en el mundo. La pregunta que hoy, esta mañana, debemos hacernos: ¿cómo la iglesia está, en qué medida, para nosotros mismos, no para los demás? ¿Estamos viviendo para nosotros mismos o para los demás? ¿Cómo podemos reflejar a Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir? Como dice Marcos 10:45. En contraste a esto que acabamos de escuchar, el libro de Esther concluye con una figura que nos enseña un principio eterno. La verdadera grandeza no se mide por cuánto se recibe, sino por cuánto se da para el bien de los demás. Como dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir. Mardoqueo, después de tanta crisis, tantas situaciones, el premio de su fidelidad fue que fue exaltado por el rey Asuero. Se convirtió el segundo al mando. Mardoqueo no vivió para su propia gloria, sino que procuraba el bien de su pueblo y hablaba paz para todo su linaje. Él lo dice Esther capítulo 10-3. En este pasaje, mis hermanos y hermanas, esta mañana es un llamado a cada uno de nosotros a vivir con una mente de Cristo, con la mentalidad de Cristo, céntrica, pensar en los demás primero, reflejando así nuestro Señor Jesucristo, quien no vino para servir, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, como leíamos inicialmente en Lucas 10:42-45. Mas Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué palabra esta, mis hermanos, y qué tan importante recordará en este tiempo, porque como hablábamos inicialmente, vivimos en un tiempo donde el individualismo, el egocentrismo es el pan de cada día y es la cosmovisión del 90%, me atrevo a aseverar, de la humanidad. Hermanos, miramos el primer punto: la grandeza verdadera se mide por el servicio, no por la posición. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Mardoqueo fue exaltado al segundo lugar en el reino, pero la Escritura no resalta su poder político ni sus privilegios personales, sino su disposición a servir al pueblo. Como nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto de Juan 13, así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaráos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mira lo que dice el Señor: pues si yo, siendo Señor y Maestro, es decir, si yo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, te he lavado los pies, ¿porque tú no lo haces? Él dice: ejemplo les he dado. Y esto nos desafía a nosotros, mis hermanos, en este diario vivir, no solamente con nuestros hermanos en la iglesia, sino con un mundo que se pierde,
que necesita ver la iglesia en nosotros, que necesita ver a Cristo en nosotros. Cristo mismo lavó los pies de sus discípulos, dando ejemplo de humildad y servicio. La grandeza en el reino de Dios, mis hermanos, no se define por jerarquías, sino por servicio. A diferencia del mundo, donde el poder se usa para dominar, en la iglesia se usa para edificar. Pensar en los demás refleja el carácter de Cristo. El texto afirma que Mardoqueo procuraba el bien de su pueblo y hablaba paz para todo su linaje. Esta prefigura el ministerio de Cristo, el verdadero mediador que procura el bien eterno de su pueblo y asegura la paz con Dios. Esto es lo que dice Filipenses 2, 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Haya pues en vosotros sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el desafío. Y podemos hacerlo, mis hermanos, pero necesitamos despojarnos de nosotros mismos, de ese derecho que nosotros reclamamos de que nos sirvan y de que somos primero que los demás. En Romanos 15, 2, 3 nos dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Cristo no se agradó a sí mismo, sino que llevó nuestras cargas. Hermanos, el servicio desinteresado no es un acto moralista, sino una evidencia de la regeneración, es decir, de nuestro nacimiento de nuevo en Cristo y del Espíritu de Cristo en nosotros. El creyente piensa en los demás porque Cristo vive en nosotros, porque Cristo vive en ti y en mí. Pensar en los demás es vital para la vida de la iglesia en tiempos difíciles. Esther y Mardoqueo vivieron en un contexto de oposición, amenazas, decretos de muerte contra el pueblo de Dios. La unidad y el cuidado mutuo fueron vitales para sobrevivir y perseverar. Hoy, en un mundo hostil a la verdad bíblica, la iglesia necesita hombres y mujeres que piensen primero en el bienestar del cuerpo de Cristo. Así nos lo enseña el escritor de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25, cuando dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. También en Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál ley? Ámense los unos a los otros. El egoísmo, mis hermanos, debilita a la iglesia. Y eso es lo que vemos en la iglesia. Una iglesia debilitada, dividida, cada uno tomando partido. Pequeñas iglesias dentro de la iglesia, pequeños cuerpos dentro del cuerpo. El amor sacrificial fortalece su testimonio, el de la iglesia. El mundo creerá en el mensaje del Evangelio cuando vean una iglesia que se ama y se sirve mutuamente, como dice Juan 13:35. Pero también como lo dice el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. La mejor manera de mostrar que somos la iglesia de Cristo es que nos amamos los unos a los otros y que estamos en unidad, en un mismo espíritu, a pesar de nuestras diferencias. Pensar en los demás es un mandato escatológico, mis hermanos. Vivir a la luz del fin. Mardoqueo habló de paz para todo su linaje. Ese linaje nos recuerda la perspectiva eterna. El pueblo de Dios vive en la historia con la mirada al futuro, como dice 1 de Tesalonicenses 5, 9 al 11, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10. Y después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Pensar en los demás, mis hermanos, es vivir anticipando la eternidad, donde la comunidad redimida vivirá en perfecta unidad y en amor,
Nuestra vida presente debe reflejar esa realidad futura. ¿Y cómo aplicamos en nuestra vida diaria, en el hogar? Esposos, esposas, padres e hijos deben modelar el amor de Cristo, buscando el bien del otro por encima de sí mismo. En la iglesia, venimos no solo a recibir, sino a dar. Cada ministerio debe estar marcado por un corazón de servicio. En el mundo, la iglesia debe brillar en una cultura egoísta, mostrando una vida de entrega y servicio al prójimo. Hermanos, el libro de Esther no termina con Esther, sino con Mardoqueo, como un recordatorio de que la vida piadosa es aquella que usa la posición y la influencia y los recursos para el bien de los demás. Como creyentes verdaderos, llenos de Cristo, debemos vivir con una mente puesta en Dios y un corazón dispuesto a servir a los demás. Así como Mardoqueo procuró el bien y habló paz para su pueblo, nosotros somos llamados a reflejar a Cristo, el príncipe de paz, quien procuró nuestra salvación y nos envió a vivir en amor y servicio mutuo. El mundo necesita ver a una iglesia que piense más en dar que recibir. Mardoqueo no terminó su historia con riquezas, sino con un legado: procurar el bien y hablar paz. Eso es lo que Dios espera de nosotros como pueblo. En este tiempo, creyentes que piensen en los demás antes de que en sí mismos, que reflejen en su carácter al Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Y dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Este ha sido el devocional del día de hoy, mis hermanos, preparándonos para mañana, celebrar el Día del Señor. Meditemos en todo lo que hemos aprendido esta semana a luz de la Escritura. Pongámonos a cuentas con el Señor. Vamos al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Él es nuestro Dios. Textos para el día de hoy, la Biblia en un año. Hoy nos corresponde Ezequiel capítulo 1 al 2, Juan 8:30 al 59. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.